presentar al pastor Freddy Katari, quien tiene para nosotros esta noche enseñanza. El pastor Freddy Gustavo Katari es licenciado en teología de la Universidad Unida ISUM en Washington. Es magíster en teología práctica. También es promagíster en educación teológica superior. Tiene un promagíster en administración de empresas. Tiene un diplomado en administración de organizaciones sin fines de lucro del Tecnológico Monterrey. También tiene un diplomado en educación superior por competencias en la Universidad Siglo XX. Tiene cursos de capacitación pastoral, cursos de capacitación en liderazgo cristiano, cursos de capacitación en idioma hebreo, griego, latín, inglés, portugués y aymara. Y también, hermanos, el profesor Freddy es un pastor de las Asambleas de Dios de Bolivia, un hombre que tiene mucha trayectoria, ama la obra y también es un amigo de la Sociedad Bíblica Boliviana. Hemos tenido algunos talleres de ciencia bíblica en nuestro salón y bueno, es un hombre que ama al Señor y también con gusto tengo que decir que ha sido mi profesor en seminario. Cuando estuve ya preparando mi proyecto de grado, él estuvo guiando los primeros pasos para mi licenciatura. Profesor Freddy, apreciamos mucho tu tiempo. Gracias por ser parte de la familia bíblica y gracias por dar un granito de arena de lo que tú sabes para compartir con este grupo de hombres y mujeres que están conectados. En este momento tenemos 201 personas conectadas de varios países de las Américas, como también de algunos países del exterior que siempre se conectan y están ansiosos de poder aprender más. Pastor Freddy, que Dios lo bendiga, que Dios lo fortalezca. Tome este tiempo para la exposición. Estamos íntegramente listos a aprender. Adelante, pastor. Muchísimas gracias. Es un privilegio, es un honor saludarles a cada uno de ustedes, dándoles un abrazo a la distancia, expresándoles el amor de nuestro Señor. Es siempre un honor, una bendición poder compartir en toda oportunidad que se me brinda, como en esta ocasión, gracias a la Sociedad Bíblica. Muy bien, vamos a tocar este tema que considero que es necesario revisarlo, un análisis histórico crítico frente a teorías contemporáneas respecto a la diferencia entre Juan el Bautista y los esenios. Por supuesto, conectaremos también un poco con el ministerio del Señor Jesús, las prácticas que él realizaba, lo que él enseñaba y por supuesto, como esto ha influido o no en la iglesia cristiana. Este es el propósito o las razones para este estudio. Hay algunas que podemos destacar, por ejemplo. En la primera, tenemos que comprender, recordar las raíces históricas y el contexto sociocultural en el cual se han desarrollado el ministerio de Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Ahora, desde el descubrimiento impresionante de los rollos del Mar Muerto, allí en Qumrán, en 1947, han surgido como producto del análisis de los textos encontrados, diversas interpretaciones sobre la relación entre Juan el Bautista, el Señor Jesucristo y el cristianismo primitivo, es decir, de la época del Señor Jesús, de los apóstoles. Esto relacionándolo con los habitantes de esa comunidad que habitaba Qumrán, es decir, los esenios. Otras razones que podemos añadir
vemos en la literatura de estas últimas décadas sectores de corte esotérico, de agrupaciones gnósticas y de grupos relacionados con el movimiento de la nueva era que han utilizado esos hallazgos en Qumran para afirmar que tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús fueron esenios y han publicado libros, también han escrito artículos publicados en revistas y otros documentos, por supuesto. Llegan a afirmar inclusive que el mensaje evangélico es una mera copia o una derivación de la filosofía y estilo de vida de los habitantes de Qumran. En la imagen de la derecha vemos uno de los rollos que se descubrió en esa comunidad precisamente, próxima al Mar Muerto. Otras razones que se debe añadir. Sabemos que se han hecho famosas las publicaciones de J. J. Benítez, Caballo de Troya. Él introduce insinuaciones sobre la relación aparente de Juan el Bautista y en ocasiones también de Jesús con la comunidad de los esenios. Imaginen lo que pasa con la gente que ha tenido acceso a estas novelas, especialmente de entre los creyentes, aquel que está débil en la fe, aquel que no ha aprendido mucho de la palabra de Dios, aquel que todavía no ha ingresado a un seminario, o de repente alguien que sí lo ha hecho, pero de pronto encontrando este tipo de cosas, estas afirmaciones, estas teorías, de pronto ve afectada su fe porque las dudas son sembradas en su corazón, en su pensamiento. Al afirmar que el mensaje evangélico es una mera copia o una derivación de la filosofía y estilo de vida de los esenios, entonces siembra dudas en los que acceden a esos escritos o en aquellos que comentan respecto a estos escritos. 12 tomos fueron escritos de esta novela, cuyo autor es J. J. Benítez. En Caballo de Troya 1, en un pasaje se describe a Juan el Bautista como un hombre del desierto, un hombre austero y cercano a las prácticas de los esenios. Pero ahí no acaba sus referencias, ahí no acaba sus insinuaciones, sino que en Caballo de Troya 2 se sugiere que Jesús conocía las tradiciones de los esenios y además había tenido contacto con ellos, insinuando de esa manera que sus enseñanzas derivaban de las prácticas, del estilo de vida y la filosofía de los esenios. En Caballo de Troya 4, J. J. Benítez menciona los manuscritos del Mar Muerto como contexto para entender la espiritualidad de la época. Y por supuesto, él lo conecta con la cristiandad, con el cristianismo, insinuando que hay, como les dije, esa conexión y esa derivación de la doctrina, de la forma de pensamiento y también del estilo de vida de los cristianos primitivos. Para poder seguir avanzando, planteémonos la siguiente pregunta. ¿Quiénes eran los esenios? Ellos formaron una de las principales corrientes sociales y religiosas dentro del judaísmo del Segundo Templo, es decir, posterior a la reconstrucción del Templo de Jerusalén, realizada en la época de Esdras, Nehemías, en la época del profeta Ageo y Zacarías. Ese templo que fue ampliado, modificado por Herodes. Entonces, estamos hablando de los siglos II, siglo I
antes de Cristo y por supuesto el primer siglo de la era cristiana. Esta comunidad había surgido alrededor del siglo segundo como una respuesta contra la helenización de los judíos. Revisando las páginas de la historia debemos recordar que Alejandro Magno había invadido muchos territorios, incluyendo el de los israelitas, llegando a Egipto y estableciendo una ciudad en su honor como Alejandría, por ejemplo. Pero con relación a los judíos, la invasión de los griegos fue tan fuerte y mucho más porque Alejandro Magno tenía esta política, esta forma de obrar cuando realizaba sus invasiones. Él no solo llevaba un ejército, sino toda una gran cantidad de maestros, filósofos, artistas y de otras especialidades más, porque ellos pensaban que su cultura era la que necesitaba la humanidad y obligaban a la gente a que adopten la cultura griega. Por supuesto, los judíos ortodoxos se opusieron, se levantaron contra los griegos. Hasta cierto punto pudieron evitar la invasión, pero finalmente fueron derrotados. Y la influencia de los griegos, las estrategias que utilizaron fueron tan fuertes que afectó el pensamiento, el estilo de vida de muchísimos judíos. Porque recuerden que los griegos imponían lo que ellos consideraban correcto bajo pena de muerte, o aceptaban o aprendían o escuchaban lo que los griegos les imponían o simplemente morían. Muchos judíos se opusieron, otros huyeron, entre ellos los que conformaron entonces la comunidad de los esenios. Los que se rindieron entonces a las insinuaciones, a las enseñanzas de los griegos, optaron por la combinación de lo que enseñaban los griegos más lo que correspondía a la tradición hebrea. Y esto, por supuesto, cayó muy mal a mucha gente. Y dijeron, nosotros deberíamos estar dispuestos a dar la vida y debemos impedir que nuestra forma de pensar, que la doctrina, que nuestras prácticas, nuestras tradiciones experimenten esta influencia tan negativa de los, de los griegos. Entre ellos estaban los esenios. Ellos entonces optaron por salir de en medio de los que habían sido influidos por la cultura griega y establecieron esta comunidad, la de los esenios, en la región de Qumran. Vivieron entonces en comunidades aisladas. Con relación a su nombre, algunos estudiosos expresan que ese nombre deriva del griego osios, que significa santo. Otros insinúan que su nombre deriva probablemente del arameo. Hay una palabra que es asia, que denota que significa sanadores y también piadosos. Otros más bien afirman que su nombre deriva del hebreo asaim, traducido hacedores. Y esto reflejaría la decisión que había tomado esta comunidad de obedecer la palabra del Señor al pie de la letra. Los esenios se consideraban el verdadero Israel, el remanente fiel, el remanente puro elegido por Dios. Ellos eran los que conservaban lo que Dios quería. Eran los que no habían permitido esa mezcla con la filosofía, el estilo de vida, las enseñanzas de los griegos. Por otra parte, en esta comunidad creían que los fariseos habían sucumbido a la influencia griega y de otras culturas. Lo mismo los saduceos y también los celotes. No estaban de acuerdo con el punto de vista de los celotes que habían optado por
armar un ejército, organizar guerrillas y levantarse contra los griegos primero y posteriormente contra los romanos. Para los esenios, entonces, estos grupos, estas agrupaciones, eran corruptas, habían claudicado ante las presiones griegas y también posteriormente ante los romanos. Y afirmaban también que de esa forma se había distorsionado la pureza de la palabra de Dios, de la doctrina y de las prácticas del estilo de vida que debería caracterizar a los israelitas, al pueblo de Dios. Esta postura entonces radicalizó su carácter como una comunidad apocalíptica, por otro lado, y también escatológica. Una de las preguntas que se planteaban era, ¿cuándo terminará estas invasiones? ¿Cuándo es que por fin tendremos una doctrina pura, prácticas puras, como Dios se lo enseñó a Moisés, a los profetas? ¿Cuándo se establecerá lo puro? Entonces surgieron entre ellos respuestas. Sostenían que el mal cósmico, el mal institucional, iba a ser desarraigado de la tierra al término de una era que era la que estaban viviendo, es decir, esa época. Por eso es que en esta comunidad sus integrantes sostenían ese estilo de vida aislado. Estaban seguros de que ya pronto Dios iba a intervenir de una manera tremenda e iba a poner orden en el desorden, iba a aparecer el Mesías y con relación al Mesías también tenían sus propias ideas que vamos a ver a continuación. Su vida ascética, es decir, separada y con abstenciones extremas, sometía los impulsos naturales del ser humano ante esa inminencia del juicio de Dios que se iba a manifestar en esa época. Revisando la literatura relacionada con ellos también, Plinio el Viejo dice de ellos, al oeste del Mar Muerto, a cierta distancia de la costa, vivían los esenios, un pueblo solitario, el más extraordinario que existía, sin mujeres. Noten ese detalle, ¿no? Sin mujeres, sin hijos, sin dinero. Vivían en la soledad del desierto, por lo cual los adeptos les llegaban en masa. Vivían con un profundo sentido de comunidad, entonces estaban integrados, habían construido viviendas y tenían su forma de vivir en aquella región donde el agua era escasa. Ahora, en el testimonio de la historia, revisando el Nuevo Testamento, curiosamente, no vamos a encontrar referencias directas a la secta de los esenios o a la agrupación de los esenios, esa sociedad de los esenios de Qumran. Su existencia histórica y real es dada a conocer también, aparte de Plinio el Viejo, Plinio el Joven, por otro lado, por Filón de Alejandría y el historiador hebreo Flavio Josef, quienes destacaron la vida solitaria que caracterizaba a los esenios. Flavio Josefo, por ejemplo, expresa, no acumulaban capital, se abstenían del matrimonio, en su gran mayoría. Su dieta básica dependía fuertemente de recursos desérticos, como los dátiles, es decir, vivían de cocos y lo que producían las palmeras y otra vegetación propia de los desiertos. Ahora, asociando esto con Juan el Bautista, en algún momento la escritura menciona que él vivía comiendo dátiles.
Sí nos menciona sobre su dieta que, recordando lo que dice la escritura, consistía en miel silvestre, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos esas referencias que nos ayudan a determinar si hubo influencia de los esenios sobre Juan el Bautista o no. Acá encontramos sobre el hallazgo en Qumran relacionado con esta agrupación, la de los esenios, en 1947. Con relación a sus manuscritos, son innumerables los rollos que se ha desentesado, que se ha encontrado en vasijas, en cuevas, en lugares escarpados. Recordemos que la forma como fueron descubiertos estos rollos fue a través de un pastor de cabras y ovejas que estuvo explorando esas regiones porque, bueno, sus animales necesitaban comida y de pronto encuentran unas extrañas cuevas. Y él, para investigar qué había al fondo de las cuevas, porque no se podía ver a simple vista, comenzó a arrojar piedras y escuchó el sonido de vasijas que se rompían. Entonces él asumió que ahí adentro habían vasijas. Seguramente en su cabeza había el pensamiento de que había tesoros de plata, de oro. Cuando ingresó a estas cuevas, encontró entonces unas vasijas que contenían unos rollos en varios materiales, en pergaminos, también en rollos metálicos y otros más. Y de esa manera se llegó entonces a tener conocimiento de estos rollos que, dicho sea de paso, han ayudado mucho en la traducción bíblica, en la verificación de la precisión de las traducciones del griego y principalmente del hebreo y del arameo, ¿verdad? Para que nosotros estemos seguros de que las versiones que tenemos ahora, las traducciones, están muy, muy cercanas al el texto original. El asentamiento, encontraron ahí en esa región de Qumran ruinas con habitaciones, con unas habitaciones para escribir y unas habitaciones especiales para los baños rituales. Era una de las prácticas que caracterizaba a los esenios. Ahora, ¿hasta cuándo sobrevivieron los esenios? Por lo que se sabe, no pudieron pasar del año 70. Entre los años 68, 69 y 70, recordemos que hubo una revuelta de los judíos encabezados por los celotes para poderse desligar de los romanos. Fue una lucha encarnizada que duró mucho tiempo y afectó a los esenios. Los romanos enfurecidos reforzaron su ejército y pudieron retomar el control de ese territorio, matando a muchos judíos, entre ellos a los esenios. Así que ellos tuvieron que abandonar sus comunidades y la mayoría murieron y no pudieron restablecer las comunidades que habían formado previamente. Viendo un poquito sobre las características de Qumran, sobre la pureza y los bienes materiales. Hubo una abolición estricta de la propiedad privada, es decir, no podían tener propiedad privada. Cuando alguien ingresaba a la comunidad, la entrega de todos sus bienes era obligatoria para poder ingresar a esa comunidad. Realizaban bautismos rituales diarios, es decir, inmersiones. Recordemos que la palabra bautizo en griego está relacionado con una inmersión, una sumersión, unos baños rituales. Esto lo realizaban con la idea de purificarse y lo realizaban constantemente, toda vez que ellos identificaban que de alguna manera se habían contaminado, entonces inmediatamente iban a estas habitaciones donde se purificaban por inmersión en agua fría.
Respecto a la liturgia y la jerarquía entre ellos, hubo un rechazo total al sacerdocio de Jerusalén, es decir, al sistema de levitas y sacerdotes, porque decían ellos, se han contaminado con las ideas de los griegos, las prácticas de los griegos, lo que realizan, la labor que realizan, el ministerio que desarrollan no es puro. Por lo tanto, no podemos continuar con ese sistema hasta que Dios restablezca lo puro, lo verdadero. No se sujetaban entonces a ese sacerdocio. Ellos asumían que su comunidad era un templo espiritual, es decir, la comunidad en conjunto. Practicaban el celibato severo, es decir, no se debían casar, no debían tener pareja. Ahora, esto lo practicaban como un ideal de pureza, es decir, en un afán de ganar méritos delante de Dios, en un afán de ser aprobados por Dios, mantener la aprobación de Dios. Por otro lado, había una organización con líderes y su sistema era vertical. Había que obedecer a la jerarquía establecida en la comunidad. Pasemos ahora a la comparación de Juan el Bautista y los esenios. Aquí vemos tres columnas en esta matriz. El criterio, en la segunda columna, la comunidad esenia, sus prácticas y sus ideas. En la tercera, Juan el Bautista. Con relación al bautismo, comencemos con ello. En la comunidad esenia, el bautismo era repetitivo. Toda vez que ellos llegaban a la conclusión que se habían contaminado de alguna manera, entonces asimismos se sumergían en piscinas rituales en esas habitaciones que han sido descubiertas. Buscaba la constante purificación ante faltas menores, en lo más mínimo. No debía haber entonces estas faltas, este contaminarse. Comparándolo con Juan el Bautista respecto al bautismo, no era repetitivo, el bautismo era único. Él convocaba para que se bauticen. Esto lo vemos en el capítulo 4 de Mateo, por ejemplo, y en los otros evangelios. Era único. Y los que aceptaban el bautismo, entonces, no es que se sumergía en ello solito, sino había alguien que lo administraba, lo ministraba, en este caso Juan el Bautista. Y vemos una diferencia, ¿no? Por otro lado, el bautismo de Juan exigía un arrepentimiento moral y definitivo. De tal manera que los soldados preguntaban, ¿y nosotros qué debemos hacer? Pues no abusen del poder, no abusen de su autoridad. Y los cobradores de impuestos le preguntaban lo mismo y le decía, pues cobren lo que corresponde, cobren la comisión que se les ha asignado por el Imperio Romano, no abusen cobrando más allá. Detalles los vemos en Marcos 1:4. Entonces aquí tenemos unas diferencias interesantes, ¿verdad? Ahora, en cuanto al espacio para el bautismo, en la comunidad de los esenios se realizaba en piscinas y tanques artificiales estructurados, en hebreo los mikvaot, dentro del monasterio. En cambio, Juan el Bautista no hace eso, sino que realiza el bautismo en aguas corrientes, en sitios públicos, no era algo privado, no era algo que no era visible para los demás, era accesible a toda la población, especialmente aquellos que se sentían impuros espiritualmente, moralmente. Lo vemos en Juan 1:28 y otros pasajes. Respecto a la relación con la sociedad, recordando los detalles que hemos mencionado, había un aislamiento monástico total en la comunidad de los esenios. Ellos decían, nosotros somos el remanente, nosotros somos el pueblo de Dios verdadero, nosotros somos los fieles. Rompían nexos con los hijos de las tinieblas, es decir, el resto de personas que no pertenecían a su comunidad.
Comparándolo con Juan el Bautista, su ministerio era público. Él visitaba los lugares donde había gente, venía, por supuesto, desde el desierto, pero iba a las comunidades. Aunque vivía de una manera austera, porque recordemos que los evangelios mencionan su vestimenta y su dieta, él convocaba activamente a las multitudes, a los publicanos, a las prostitutas, a los soldados, y todo aquel que quería purificarse sinceramente delante de Dios, pero previo arrepentimiento, es decir, un volverse a Dios y renunciar a todo lo malo. Viendo algunos detalles más con relación al Mesías, ellos esperaban a dos Mesías distintos. Detalles de esto lo veremos un poquito más adelante. Pero Juan el Bautista no hace eso. No proclama a dos Mesías, sino directamente proclama al Señor Jesús como el Mesías esperado, pero mucho más allá de lo que pensaban en la comunidad de Esenia, ¿no? El Señor Jesús no solamente venía a liberar del yugo de los romanos, sino había venido para realizar esta labor interesante, tremenda, de quitar el pecado. Además, con el Bautista escucha que Dios lo reconoce como su hijo, el elegido, el ungido, el Mesías que el pueblo de Dios estaba esperando. Por otro lado, Juan el Bautista predicaba que el Mesías ya estaba presente. No había que esperarlo. En la comunidad de Esenia seguían esperando a dos Mesías. Y Juan el Bautista afirma que los tiempos finales ya habían comenzado en ese tiempo. Los esenios decían, no, si bien es esta época en la que Dios está juzgando, sin embargo tenemos que esperar la consumación de esa obra. Juan el Bautista no hace que la gente se reúna en comunidades aisladas, aun cuando tenía seguidores, sus discípulos, los conduce hacia el Mesías, hacia Jesucristo. En cuanto a la eclesiología y el enfoque de los esenios, ellos realizaban un proselitismo exclusivista para engrosar las filas de su comunidad. Y, por otro lado, es interesante ver también que en la comunidad de Esenia tenían que estar uniformados. Había una vestimenta oficial y además una dieta oficial para todo, una dieta común. Comparándolo con Juan el Bautista, su mensaje fue de preparación nacional de todos los judíos. Él no fundó una comunidad, no fundó un monasterio, tampoco hace que la gente adopte su estilo de vida. No hace que la gente adopte su dieta tampoco. Su dieta de langostas, de miel silvestre. Tampoco les dice, todos los seguidores de este nuevo camino tendrán que vestir de pelo de camello. No hace esto. Lo vemos en Marcos 1:6. Ahora, vale la pena también hacer una comparación con las enseñanzas del Maestro del Señor Jesús. Mientras en la comunidad de Qumran, los esenios predicaban, proclamaban el aislamiento riguroso en esta comunidad en el desierto, el Señor Jesús más bien se involucró plenamente en la vida pública. Iba a las aldeas, a los pueblos, a las ciudades, a las comunidades, y enseña a sus seguidores a ser más bien luz y sal, no las saca de sus comunidades. Les dice, continúen ahí, porque ahí es donde se necesita la luz y la sal. Por otra parte, la misericordia del Señor Jesús sanaba multitudes sin distinción. No decía, tú tienes más méritos, tú tienes menos méritos, te falta cumplir méritos y recién te sanaré. No hace eso.
Más bien Él, por gracia, por fe, realiza estas obras maravillosas de sanidad, de restauración. Otras, otros aspectos que tenemos que también tomar en cuenta, inclusión versus exclusión. Las comidas entre los esenios eran comunales, es decir, para el almuerzo, y las otras comidas tenían que reunirse todo. Y había alguien que tenía que presidir y eran los líderes de la comunidad. Y estas comidas eran accesibles únicamente para los miembros plenos, para quienes eran parte de la comunidad. Por otro lado, tenían que gozar de total pureza ritual, es decir, un baño previo, una sumersión, una inmersión en esas piscinas que tenían a disposición en la comunidad. Comparándolo con el estilo de vida del Señor Jesús, Él no excluía en las comunidades a quienes eran calificados como pecadores. Más bien, de manera interesante, comía con ellos, se acercaba a ellos, los escuchaba y les daba oportunidad de arrepentimiento. Una de las acusaciones que la gente hizo al Señor Jesús fue: Él come con prostitutas, con cobradores de impuestos, con pecadores. Diferencias teológicas clave. Una cristología unificada. Aquí vemos este detalle de los dos Mesías en Qumran, ¿no? La idea de esperar a dos Mesías. Un Mesías sacerdotal, es decir, alguien que tenía que venir de la línea de Aarón y que tenía que restaurar la adoración pura, la adoración verdadera en el templo del Señor, que era su comunidad. Y por otro lado, un Mesías militar, un Mesías político, de la línea de David, se decía en la comunidad de Qumran. Dos Mesías entonces esperaban. Cuando revisamos el Nuevo Testamento, más bien encontramos una unificación de los oficios de profeta, sacerdote y rey en un único Mesías, que es el Señor Jesús. El espacio de adoración, recordemos que según la teología de los esenios, se proclamaba la purificación ceremonial, la pureza de la adoración, de la ministración, aspecto que habían perdido, decían los sacerdotes y los levitas. Además de la consideración de que toda la comunidad de los esenios era el templo de Dios. Y la pregunta a ellos podía ser en ese tiempo: ¿solo ustedes? Ahí está el templo de Dios. Y ellos decían con toda seguridad: sí, aquí es el templo de Dios, la comunidad. Ahora, revisando, por ejemplo, San Juan 4 y otros pasajes bíblicos, encontramos que el Señor Jesús reconfigura el espacio. Por ejemplo, a la mujer samaritana le dice: ten por seguro que ni en el monte Gerizim, ni tampoco en el de Jerusalén se adorará, porque los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Y además, un detalle impresionante, ¿no? Cada creyente es un templo para Dios, un templo donde Dios vive, un lugar donde Dios vive, donde Dios habita. Otro aspecto, la escatología inaugurada. Qumran predicaba una espera estática y pasiva del reino de Dios, una manifestación del poder de Dios poniendo las cosas en orden, decían ellos, ¿no? Derrotando a todos los ejércitos de seres humanos que se oponían a Dios, que con ellos se establecía el gobierno del Señor. El Señor Jesús más bien revela aspectos del plan del Señor, lo que estaba
en el plan del Señor, un proceso. Él, por ejemplo, comienza predicando acerca de que el reino de Dios ya estaba en la tierra, estaba dinámicamente operando en medio de ellos a través del Mesías precisamente, es decir, de él mismo. Lo vemos en Lucas 17, 21. Entonces, en este proceso, en esa fase, el Señor hace varias cosas, entre ellas la transformación de las personas, la sanidad de los cuerpos, la resurrección de los muertos, pero principalmente la transformación de las personas. Es decir, el Señor llama a la gente y les dice, mi reino que estaba en el cielo ya está presente aquí. Y yo soy el rey de ese reino. Ríndanse en mí. Renuncien al reinado de las tinieblas y hagan que ingresen a mi reinado. Y este es el llamado del Señor también en nuestros días, ¿verdad? Ahora, con relación al espacio de adoración, los esenios proclamaban la restauración de la Jerusalén terrenal y material con sus sacrificios rituales purificados físicamente al final de los tiempos, ¿no? Que era esa época en la que estaban viviendo. El Señor Jesucristo reconfigura el espacio sagrado, llamando a una adoración global en espíritu y en verdad, donde cada creyente es un templo para Dios. Concluyendo, a través del análisis histórico exegético se demuestra inequívocamente que las teorías sostenidas por los grupos esotéricos, señalando de que Juan el Bautista enseñaba la filosofía y el estilo de vida de los esenios, carecen de validez, ¿no? Carecen de validez documental e histórica. Pues bien, hay unas diferencias tremendas, como hemos visto. Ahora, si bien hay similitudes, esto se debe a que en el contexto general los israelitas, incluyéndolos a todos, incluyendo a los esenios, vivían en un contexto en el cual habían aprendido muchas cosas de la palabra de Dios. Entonces era parte del trasfondo teológico, del trasfondo de las tradiciones y de la cultura de los judíos en ese tiempo. En su fondo teológico, el mensaje de Cristo es radicalmente opuesto al legalismo, al exclusivismo de la comunidad de Qumran. La cristiandad no plantea una salvación a través del cumplimiento estricto de rituales en comunidades cerradas. Por otro lado, con relación a la salvación, el Señor Jesús trae una soteriología universal basada en la gracia de Dios, donde Él encarna al Señor y se manifiesta a la humanidad ofreciendo salvación por fe en Él. Y esta salvación es accesible a todos. No hay que ser méritos, solo hay que creer. Hay que confiar en el Señor y lanzarse a los brazos de Él para ser salvados. Entonces, aplicaciones para la actualidad, en el campo apologético, en la defensa de la fe. Entonces, por medio de lo que hemos visto, tenemos unas pautas para hacer una defensa histórica frente a esas ideas sincréticas promovidas por los grupos esotéricos y los gnósticos y los adeptos del movimiento de la nueva era. Por otro lado, en el campo del antilegalismo, va a ser saludable rechazar doctrinas que imponen normas físicas o dietas como méritos para ganar el favor de Dios. Una misión viva, una alerta contra el búnker espiritual de aislamiento que muchas veces el pueblo evangélico quiere formar, ¿no es cierto? Más bien, recordemos la enseñanza del Señor Jesús. Seamos sal y luz allí donde se nos necesita. Muchísimas gracias.
Adelante. Muchas gracias, profesor Freddy. Realmente nos ha ilustrado un tema que muy poco se conoce acerca de los esenios, pero gracias a ellos tenemos el legado de los manuscritos bíblicos que se encontraron en esas cuevas del Qumran, preservadas preservadas por ellos, ¿no? A través de los años, a través de los tiempos y que Dios permitió que los utilizara para que nosotros tengamos la escritura en nuestros días. Gracias a su diligencia, a lo que usted nos ha compartido, su parte de reverencia que tenían hacia el texto bíblico y a su forma de cultura, ¿no? Y ahora nosotros tenemos esa herencia. Yo estoy seguro de que hay muchas preguntas y como cada semana les pedimos que levanten su mano, los que tengan preguntas. Por ahí quizás haya alguna pregunta, si es que los esenios influenciaron en los cristianos, ¿no? Entonces, por ahí yo estoy seguro que van a surgir diferentes tipos de preguntas. Pero antes de pasar a las preguntas, el profesor Freddy Catari empezó diciendo, para aquellos que no han tenido la oportunidad de estudiar. Entonces, ¿qué tenemos para aquellos que no han tenido la oportunidad de estudiar? Muchos de acá no tienen la oportunidad de estar 4 años, 5 años en un seminario. Entonces, ¿qué cosa hacemos si queremos crecer en el conocimiento bíblico? Tenemos estos webinars, pero quiero seguir creciendo en el conocimiento bíblico. A ver, Ronald, si nos puedes compartir acerca de la Biblia de estudio teológico. Tenemos una excelente herramienta. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya la tienen, ya la han adquirido, que es la Biblia de estudio teológico. Realmente es una bendición porque imagínense que tiene más de 44.500 notas, más que versículos de la Biblia. Es decir, ese análisis sociológico, cultural, geográfico, literario, de idiomas de la Biblia, todo al pie de página, más que versículos de la Biblia, y no solamente las notas, sino está acompañado de 200 mapas y 200 tablas. No son las 5 mapas que tiene usted al final de su Biblia de texto, sino están inmersas a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Entonces, allí tiene usted para realmente profundizar en el conocimiento bíblico y las introducciones exhaustivas tiene para investigar, investigar, investigar ya para toda su vida. Muchas gracias, Ronald. Y tenemos otra novedad también para aquellos que no han tenido la oportunidad de estudiar, y es que seguimos con nuestros diplomados. Ahora ustedes han visto que tenemos un nuevo fondo de pantalla y tenemos 2 nuevos diplomados y ofrecemos cursos gratuitos. En estos cursos gratuitos ya sobrepasamos las inscripciones. En los cursos gratuitos se inscriben como 1.500 personas a cada curso. Imagínense que para nosotros tener registrados 1.500 personas en cada curso, ¿no? Y este es de un diplomado que vamos a tener acerca de las cartas paulinas, pero previo al diplomado hacemos un masterclass, hacemos unas clases con los profesores y vamos a tener esto de cómo estudiar las cartas paulinas el 15 y 16 de julio. Vamos a publicar en el chat, vamos a publicar el link. Si por favor, Ronald, puedes poner en el chat el link para que ya se vayan registrando ustedes, ¿no? Ya les estoy diciendo que tenemos 1.500 inscritos, 1.500 registrados, así que no se quede usted sin registrarse. Y el otro diplomado que vamos a tener es el de Consejería Pastoral Integral, ¿no? Donde vamos a ver 4 pilares de la consejería pastoral: el fundamento bíblico, el enfoque holístico, discernimiento y ética, y autocuidado y madurez, ¿no? Entonces, va a ser muy bueno, va a poder tener herramientas
psicopastorales, es decir, con principios bíblicos para poder aconsejar a los miembros de su iglesia o a su familia u otras personas. Entonces, en el chat vamos a publicar en el chat el link, ahí está, para los dos cursos. Les pedimos para que se inscriban en alguno de ellos relacionados a los diplomados que tenemos. No sigan escribiendo para que no se vaya muy lejos el chat donde están los links. No dejen de escribir para que la gente pueda encontrar los links y puedan participar de esta clase. Y ya que no sean 1.500, pues que sean 2.000 personas en cada uno de estos cursos gratuitos que tenemos. Así que les vamos calentando motores. Este es el diplomado, estos son los diplomados que se viene en agosto. Y ahora sí, vamos a la parte que también es muy buena de parte en estos webinars, que es la parte de interacción con ustedes, que son las preguntas. Dejo a mi compañero Rolando Villena con ustedes. Muy bien, gracias, hermanos. Bueno, por el momento tengo registrado 4 personas que han levantado la mano. En la metodología, hermanos, voy a mencionar su nombre y usted antes de hacer la pregunta, por favor, vuelva a mencionar su nombre y el país desde donde se conecta y haga su pregunta al profesor Freddy. Entonces, vamos a empezar por nuestra participante Noemí Ambrosio. Adelante, por favor, abra su micrófono, Noemí, y la escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Noemí Ambrosio de Guatemala y la pregunta que tengo es, escuché ahí de los gnósticos y y el sincretismo. Yo quisiera saber cuáles serían esos gnósticos modernos y si los ascetas, yo he escuchado de esa corriente o grupo, no sé si tenga relación también con los gnósticos en relación a este estudio que hubo. Gracias. Sí, en cuanto a los gnósticos, en los países van a encontrar que todavía se agrupan con ese nombre. Hay un nombre que manejan, un nombre común, el Movimiento Gnóstico Internacional. Normalmente tienen sus salas de conferencia y sus ofertas de conferencia a los estudiantes universitarios. Es muy probable que cerca de las universidades en sus países, en sus ciudades, van a encontrar a este movimiento ofreciendo estas conferencias. Ahí se suele tocar estos aspectos. Por supuesto, no con el cuidado correspondiente y enfocándolo desde la doctrina bíblica. Y ese es el peligro que hay que evitar. Adelante. Muchas gracias, Pastor Freddy. También tenemos una siguiente pregunta que nos ha levantado la mano la participante Susan y tiene una H para el apellido. Por favor, preséntese y el país. Adelante, Susan. Abra su micrófono, Susan. No está Susan con la mano levantada. No sé, por eso no la puedo. Listo. No me dejaba abrirlo. Buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Susan Hernández de Guatemala. Mi pregunta es, los esenios, ¿podríamos expresarnos que es como una secta judía? Esa es una. Y la segunda es que lo comparé como en una de las diapositivas que usted puso, lo empecé a como comparar con la religión de Testigos de Jehová, ¿no? Porque usted mencionó que ellos creían en que la Nueva Jerusalén estaba acá, en la tierra. Esas dos preguntas. Bendiciones. Ok, sí, es considerado una secta. Y cuando revisamos el significado de la palabra secta, es una agrupación exclusivista, una agrupación que
se separa de la comunidad generalmente, ¿no? Y en ese sentido, sí podríamos decir que la de los esenios era una secta. O por otro lado, sí encontramos un poco de relación con la idea de los testigos de Jehová. Ellos señalan que Jehová está gobernando entre ellos. Y por eso sus templos no se llaman templos, tampoco iglesia, sino salón del reino, es decir, salón donde Dios está gobernando. Y ellos aparentemente se estarían dejando gobernar por Dios y los demás no. En ese sentido, entonces habría relación de las ideas de los testigos con los esenios. Gracias. Muchas gracias. También tenemos una pregunta de nuestro participante Mendoza. Por favor, adelante, abra su micrófono y Sí, hola, buenas noches al profesor Freddy. Mi pregunta va por este sentido, no por este lado, en cuanto a relación con los esenios. Por ejemplo, ellos fueron, según hemos estado escuchando también y las lecturas que hacemos referente a este grupo, fueron comunidades religiosas muy influyentes del judaísmo allá en el primer siglo, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué los evangelios no lo mencionan? Así como mencionan a los fariseos, los saduceos, que también son otras sectas religiosas. ¿Por qué no lo mencionan a este grupo de esenios? Aparentemente porque eran comunidades aisladas, aparentemente porque ellos escasamente se relacionaban con el resto de comunidades de los israelitas. Pues podríamos asumir, podríamos llegar a esa conclusión. Amén. perfecto. También tenemos una buena cantidad de preguntas. A ver, vamos a invitar a que nos comparta su pregunta pidiendo su país donde está conectada. Rosa Conde, Rocha. Buenas noches, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Felicitar al expositor, muy interesante su ponencia. Yo quería preguntarle, usted, entre las aplicaciones, mencionó que nosotros también podíamos caer en ese alejamiento, ¿no? Así como ellos, ¿no? Caían en el ritualismo, la consagración, pero a través de algunos pasos que no está muy diferente de lo que Cristo señala, ¿no? Una consagración verdadera, de la mano con el Señor, buscando relacionarnos con Él. Usted, hermano, ¿qué más nos podría recomendar para no caer en estos tiempos en que hay tanta confusión, tantos falsos maestros? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Muy bien, es fundamental sujetarse a un proceso de discipulado en la congregación a donde Dios nos ha llevado. En el rebaño en el cual estamos, que es la iglesia local, entonces tenemos maestros, tenemos seguramente una clase de discipulado o de consolidación de nuevos creyentes. Es bueno estudiar esos fundamentos que son vitales para el desarrollo apropiado del creyente. Por otra parte, también munirse de una buena Biblia, y mejor si es de estudio, porque cuando tenemos una Biblia de estudio es como tener a un equipo de varios maestros con diferentes especialidades que nos van indicando, que nos van aclarando, que nos van compartiendo varios detalles a través de lo que encontramos en las Biblias de estudio. Por ejemplo, el historiador nos enfoca el contexto histórico, el teólogo nos enfoca hacia la sana doctrina y así sucesivamente cada especialista.
Por lo tanto, cuando examinamos una Biblia de estudio, es como tener a ese equipo de maestros que nos van a ir conduciendo en el camino. Esto cuando somos nuevitos. Por otra parte, inscribirnos en los webinarios que está ofreciendo la Sociedad Bíblica va a ser tremendamente importante, va a ser vital. Además de aprovechar el sistema educativo que tengamos en nuestras organizaciones, en nuestras denominaciones, en nuestras congregaciones. Sujetarse a maestros, dejarse conducir por ellos, recibiendo de ellos las pautas para una sana interpretación, por ejemplo, va a ser fundamental. Por otro lado, estar siempre atentos a las correcciones que podamos recibir de nuestros maestros en la iglesia local y también en otros ámbitos, ¿no? Entonces, esas serían algunas de las recomendaciones que se pueden dar. Muy bien, gracias. También tenemos una de las preguntas y está muy ansioso, lo veo, a Carlos y Laura Flores de Montevideo. Adelante, Carlos. Buenas noches. A mí me quedó algo ahí medio como colgado en el tintero cuando dijo que los esenios no tenían ni hijos ni mujeres. Y un profesor del Moriah Center en Israel una vez enseñó que estos esenios tenían ciudades alternativas donde sí tenían mujeres y tenían hijos, pero no, y vivían de la misma forma bajo esa cultura esenia, pero en donde no tenían mujeres era donde transcribían las escrituras, de acuerdo a lo que ha aparecido allí en los últimos datos sobre la arqueología en Israel. Y, y entonces me queda ahí medio sin cerrar el hecho de la preservación de las escrituras por parte de ellos. Si no tenían hijos, cómo sobrevivió o cómo se sustentó o cómo crecía esta secta, ¿no? Claro, el aporte de ustedes es importante, puesto que efectivamente, de acuerdo a las investigaciones realizadas, habían esenios que sí participaban de la vida social, pero sin dejar de lado los preceptos que se habían establecido entre los esenios. Efectivamente era así. Por otro lado, entonces es importante considerar ese detalle también. Ahora, con relación a la preservación de las escrituras, ellos tuvieron un papel muy importante. Pero también hay que recordar que junto con los rollos de la escritura se encontraron otros escritos propios de los esenios, como por ejemplo el famosísimo libro que contiene las reglas de la comunidad, donde se ha visto esos detalles que he mencionado y otros más, ¿no? Sobre su estilo de vida y su forma de entender la escritura. Por otro lado, también aprovechemos para poder hablar sobre su interpretación de la escritura. Entonces, teniendo la misma escritura, notamos que los judíos tenían corrientes de interpretación. Un fenómeno que también acontece en nuestras iglesias hoy. De ahí que tenemos denominaciones, agrupaciones evangélicas, por ejemplo. Pero podemos decir, nos mantenemos dentro del marco de lo sano, de una sana interpretación. Cuando nos salimos de ese marco, que podemos llegar a extremos. Y esto fue lo que faltó en los esenios, aun cuando tenían la escritura. Entonces se salieron del marco de una sana hermenéutica, de una sana interpretación de la escritura, y por esto es que surgieron esas ideas y esas prácticas que se realizaban. Gracias por su aporte. Muy bien, vamos a tener una pregunta más y vamos a dar la oportunidad a Segundo Muñoz. Por favor, adelante, Segundo Muñoz, y díganos de qué país nos está lanzando la pregunta. Adelante.
Muy buenas noches, les saludo en el nombre del Señor Jesús. La pregunta que quiero manifestar es, eh, en cuanto a la secta de los esenios, ¿cuál es la repercusión o influencia que se tiene ahora en nuestros tiempos para la iglesia cristiana evangélica en cuanto, por ejemplo, según el profesor nos dijo, de que los esenios, ellos tomaban parte solamente de su comunidad y vemos que realmente hay ciertas congregaciones cristianas evangélicas que en realidad no se reúnen con otro tipo de iglesias, en este caso pentecostales, no se reúnen con nadie. Y, ¿Y cuál es la situación en la cual muchas veces se encuentran así hoy en día las iglesias? Y mayormente, ¿en qué repercute la salvación para aquellos, esas comunidades cristianas que quizás que no se reúnen con las iglesias y que tienen mucha relevancia quizás en la enseñanza de los esenios? Sí, hay unos patrones que se han ido repitiendo a lo largo de la historia de la iglesia. Estos patrones los podemos ver eh, en la época de los esenios, lo vemos posteriormente también en los siglos tercero, cuarto para adelante, cuando se establecen comunidades monásticas, por ejemplo. Lo vemos también hoy día con el establecimiento de comunidades aisladas de la sociedad. No voy a mencionar nombres de organizaciones y de denominaciones para no levantar susceptibilidades, pero este patrón de aislarse de la comunidad y este otro patrón de no seguir esas reglas sanas de la interpretación bíblica o de la hermenéutica, entonces son enseñanzas para nosotros, para que estemos prevenidos de esos peligros. Toda vez que haya la tentación o haya de repente esa tendencia a seguir esos patrones y otros más, entonces ahí tenemos que hacer un alto, ¿no? Tenemos que hacer un alto. Seguramente tendremos que examinar más la escritura, consultar con personas que ya son más crecidas en la fe, dejarnos conducir para no cometer errores también. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, pastor. Mil disculpas por esta vez a Euda Maldonado, a Lyndon Uche y a Esther Cotrina, que no vamos a poder recibir su pregunta, pero vamos a preguntar en este momento al profesor Freddy. Están preguntando también si pueden tener el bosquejo de su presentación, que pueda hacernos llegar y nosotros a través de cada casa de la Biblia vamos a hacerle llegar esta presentación. Solo escribe a la Sociedad Bíblica y le vamos a hacer llegar. ¿Cómo es posible, pastor? Por supuesto, con mucho gusto. Les hago Muy bien, llegar a ustedes entonces y con toda confianza lo distribuyen. vamos a tener esa presentación, hermanos, para que ustedes la tengan. Nos piden en cada país y digan, necesito la presentación de tal día, entonces se le va a hacer llegar. Entonces, hermanos, muchas gracias y voy a dejar este tiempo también con